La anciana limpiadora y el hijo del patrón se enamoran en secreto. En su fiesta de compromiso, lo que ella revela deja a todos los invitados boquiabiertos. En el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos se mezclan con las tradiciones ancestrales, una humilde limpiadora indígena guarda un secreto que cambiará para siempre el destino de una de las familias más poderosas de la ciudad. Mientras las copas tintinean en una lujosa fiesta de compromiso, nadie imagina que las palabras de esta mujer están a punto de desenmascarar una red de mentiras que se ha tejido durante décadas, sacudiendo los cimientos de la alta sociedad mexicana y redefiniendo el significado del amor verdadero. En el lujoso ático del Paseo de la Reforma, donde los rayos del sol matutino se colaban por los ventanales de piso a techo, doña Guadalupe Xóchitl, una mujer de 65 años con piel curtida por el tiempo y ojos oscuros que reflejaban la sabiduría de sus ancestros, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol. Sus manos, agrietadas por años de trabajo duro, sostenían con firmeza el trapeador mientras sus ojos recorrían el opulento espacio, buscando cualquier mota de polvo que se atreviera a manchar la perfección del hogar de los Montero. El tintineo de las llaves y el sonido de pasos apresurados hicieron que Guadalupe levantara la vista. Allí estaba él, Alejandro Montero, el hijo menor de la familia y, sin que nadie lo supiera, el hombre que había robado el corazón de la anciana limpiadora. A sus 35 años, Alejandro era la viva imagen del éxito, alto, de tez bronceada, con un traje impecable que acentuaba su porte atlético y una sonrisa que podría derretir el hielo más duro. «Buenos días, doña Lupe», saludó Alejandro con una calidez que contrastaba con la frialdad del ambiente. «¿Cómo amaneció hoy?». Guadalupe sintió que su corazón daba un vuelco, como siempre que él le dirigía la palabra. «Bien, joven Alejandro, gracias a Dios». «¿Y usted?». «Se ve algo apurado esta mañana». Alejandro soltó un suspiro, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. «Ay, doña Lupe, si usted supiera. Esta noche es la fiesta de compromiso y todo tiene que salir perfecto. Mi padre no aceptaría menos». La mención de la fiesta de compromiso fue como un puñal en el corazón de Guadalupe. Sabía que este día llegaría, pero no estaba preparada para el dolor que le causaba. Sin embargo, mantuvo su expresión serena, años de práctica le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Todo saldrá bien, joven. Usted no se preocupe», le aseguró con una sonrisa maternal que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Alejandro le devolvió la sonrisa, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias, doña Lupe. No sé qué haríamos sin usted». Con un gesto rápido, miró su reloj de diseñador y exclamó: «Caray. Ya voy tarde. Nos vemos en la noche, doña Lupe. Por favor, asegúrese de que todo esté impecable para la fiesta». Y con eso, Alejandro salió disparado hacia el elevador, dejando tras de sí una estela de colonia cara y promesas no dichas. Guadalupe lo observó marcharse, su corazón pesado con secretos que amenazaban con ahogarla. Volvió a su tarea, frotando con más fuerza de la necesaria, como si pudiera borrar sus sentimientos junto con las manchas del piso. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia el pasado, hacia el día en que conoció a Alejandro, hace ya 5 años. Él acababa de regresar de estudiar en el extranjero, lleno de ideas progresistas y una amabilidad que raramente se veía en los círculos de los Montero. Fue él quien insistió en que se le diera a Guadalupe un contrato formal, con todas las prestaciones de ley. Fue él quien se sentaba a tomar café con ella en la cocina, escuchando con genuino interés sus historias sobre su pueblo natal en Oaxaca. Y fue así, taza a taza, historia a historia, que Guadalupe se enamoró de un hombre que nunca podría ser suyo. Pero el amor no era el único secreto que Guadalupe guardaba. Detrás de su fachada de humilde limpiadora, se escondía una verdad que, de salir a la luz, sacudiría los cimientos del imperio Montero. Una verdad que había descubierto por accidente, escuchando conversaciones que no debía, viendo documentos que no estaban destinados a sus ojos. El sonido del elevador la sacó de sus pensamientos. Don Ernesto Montero, el patriarca de la familia, entró en el apartamento con paso firme y mirada severa. Sus ojos se posaron en Guadalupe con una mezcla de desdén y sospecha. «Asegúrate de limpiar bien debajo de los muebles, mujer», ladró.
Esta noche vendrán personas importantes y todo debe estar perfecto. Guadalupe bajó la cabeza en señal de sumisión. Sí, don Ernesto. No se preocupe. Mientras el hombre desaparecía en su estudio, Guadalupe apretó el mango del trapeador con fuerza. Esta noche, pensó, esta noche todo cambiará. Ya no puedo seguir callando. Con cada pasada del trapo sobre el suelo reluciente, Guadalupe sentía que limpiaba no solo la suciedad visible, sino también años de mentiras y engaños. Esta noche, en la fiesta de compromiso de Alejandro, revelaría la verdad que había descubierto. Una verdad que dejaría a todos los invitados boquiabiertos y que, tal vez, le daría la oportunidad de salvar al hombre que amaba de un destino que no merecía. Mientras el sol ascendía en el cielo de la Ciudad de México, Guadalupe Xóchitl se preparaba para el día que lo cambiaría todo. La cuenta regresiva hacia la revelación había comenzado. El bullicio de la Ciudad de México se colaba por las ventanas del lujoso salón de belleza en la colonia Polanco. Guadalupe Xóchitl, sentada frente a un espejo enmarcado en luces, apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello, normalmente recogido en una trenza austera, caía en suaves ondas plateadas sobre sus hombros. Un maquillaje sutil resaltaba sus pómulos prominentes y sus ojos oscuros, testigos de tantos secretos. ¿Qué le parece, doña Lupe?, preguntó la estilista con una sonrisa de satisfacción. La señora Montero insistió en que la arregláramos para la fiesta de esta noche. Guadalupe tocó su reflejo con dedos temblorosos. Está muy bonito, murmuró, aún desconcertada por la transformación. No era vanidad lo que la perturbaba, sino el peso de lo que estaba por venir. Mientras la estilista daba los últimos toques, Guadalupe cerró los ojos, permitiéndose viajar al pasado, a aquel día fatídico hace 3 años que cambió todo. Era una tarde como cualquier otra. Guadalupe limpiaba el estudio de don Ernesto, teniendo cuidado de no mover ni un solo papel de su escritorio de caoba. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Ella no tenía intención de contestar, pero el timbre insistente y la ausencia de la familia la llevaron a levantar el auricular. Residencia Montero, respondió con voz tímida. Ernesto. Ernesto, cabrón. ¿Ya viste las noticias?, gritó una voz al otro lado de la línea. La policía está tras la pista del lavado de dinero. Tienes que deshacerte de toda la evidencia ahora mismo. Guadalupe, paralizada por el shock, escuchó en silencio cómo la voz detallaba una intrincada red de corrupción que involucraba a los Montero, políticos de alto rango y cárteles de droga. Cuando finalmente logró colgar, sus manos temblaban incontrolablemente. En los días siguientes, observó con ojos nuevos las idas y venidas de la familia. Las conversaciones en voz baja, las miradas furtivas, los maletines que entraban y salían a altas horas de la noche. Todo cobraba un nuevo y siniestro significado. Pero lo que más le dolía era ver a Alejandro, ajeno a todo, hablando con pasión sobre los proyectos comunitarios que quería implementar en la empresa familiar. ¿Cómo podía ella destrozar sus sueños revelando la verdad sobre su padre? El sonido de una secadora de pelo la trajo de vuelta al presente. La estilista había terminado y Guadalupe apenas se reconocía en el espejo. «Quedó divina, doña Lupe», exclamó la joven. «Todos en la fiesta se van a quedar con la boca abierta cuando la vean». Si tan solo supieran, pensó Guadalupe, que no será mi apariencia lo que los dejará boquiabiertos esta noche. Al salir del salón, el aire fresco de la tarde acarició su rostro. Caminó lentamente hacia la parada del autobús, su mente un torbellino de recuerdos y dudas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena destruir la vida de Alejandro por exponer la verdad? El trayecto de regreso a la casa de los Montero fue un borrón de edificios y rostros anónimos. Guadalupe se aferró a su bolso, donde guardaba celosamente las pruebas que había logrado reunir a lo largo de los años, fotografías, documentos, incluso una USB con conversaciones grabadas. Evidencia suficiente para desmantelar el imperio Montero y enviar a don Ernesto a la cárcel por el resto de su vida. Al llegar al lujoso edificio, el portero la miró 2 veces antes de reconocerla y dejarla pasar. En el elevador, su reflejo en el espejo pulido le devolvió la mirada de una extraña.
Se preguntó si esta nueva apariencia le daría el coraje que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Las puertas se abrieron en el piso de los Montero y Guadalupe entró en un torbellino de actividad. Floristas, camareros y organizadores de eventos corrían de un lado a otro, preparando todo para la gran noche. Doña Lupe. ¡Qué guapa se ve!, exclamó Alejandro, apareciendo de repente con una sonrisa radiante. Apenas la reconocí. El corazón de Guadalupe dio un vuelco. Alejandro llevaba un smoking que acentuaba su figura atlética, y su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás. Se veía como un príncipe de cuento, un príncipe a punto de casarse con la mujer equivocada. Gracias, joven Alejandro, respondió ella, luchando por mantener la compostura. Todo se ve muy bonito para la fiesta. Sí, mis padres no han escatimado en gastos, dijo él, su sonrisa vacilando por un momento. Oiga, doña Lupe, ¿puedo confesarle algo? Guadalupe contuvo la respiración. Claro que sí, joven. Alejandro miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. A veces siento que todo esto es demasiado. La empresa, el compromiso, las expectativas de mi padre. No sé si estoy haciendo lo correcto. Por un momento, Guadalupe vio en sus ojos al joven idealista que había regresado de Europa años atrás, lleno de sueños y esperanzas. El joven del que se había enamorado. Joven Alejandro, comenzó ella, su voz temblando ligeramente, a veces la vida nos pone pruebas difíciles. Pero siempre hay una oportunidad para hacer lo correcto, aunque duela. Él la miró con curiosidad, como si intuyera que había más detrás de sus palabras. Pero antes de que pudiera indagar más, la voz estridente de doña Sofía, la madre de Alejandro, resonó por el pasillo. Alejandro. ¿Dónde estás? Los invitados empezarán a llegar en cualquier momento. Tengo que irme, dijo él con un suspiro. Gracias por escucharme, doña Lupe. No sé qué haría sin usted. Mientras lo veía alejarse, Guadalupe sintió el peso de su decisión más que nunca. Esta noche, tendría que elegir entre el amor y la verdad, entre proteger a Alejandro y exponer la corrupción que amenazaba con consumirlo. Con pasos lentos, se dirigió a la cocina para ayudar con los últimos preparativos. El reloj en la pared marcaba las 7:30 de la tarde. En menos de una hora, los invitados comenzarían a llegar y con ellos, el momento de la verdad. Guadalupe respiró hondo, tocando el bolso donde guardaba las pruebas. Ya no había vuelta atrás. Esta noche, la verdad saldría a la luz y nada volvería a ser igual. El salón principal del ático de los Montero resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. Las paredes, normalmente austeras, estaban adornadas con arreglos florales que perfumaban el ambiente con un aroma dulce y embriagador. Guadalupe observaba desde un rincón cómo los invitados, vestidos con sus mejores galas, iban llegando en un desfile interminable de sedas, joyas y sonrisas ensayadas. Don Ernesto y doña Sofía recibían a cada invitado con la cordialidad propia de anfitriones experimentados, pero Guadalupe podía ver la tensión en los ojos del patriarca Montero. ¿Acaso sospechaba lo que estaba por venir? Doña Lupe, ¿puede traer más champagne, por favor? La voz de uno de los meseros la sacó de sus pensamientos. Asintió mecánicamente y se dirigió a la cocina, su refugio en medio de tanta opulencia. En el camino, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones. Dicen que la fusión con los Valenzuela es solo el principio. ¿Y has oído los rumores sobre sus conexiones políticas? El joven Alejandro es un partidazo, qué suerte tiene Paulina. Paulina Valenzuela. El nombre resonó en la mente de Guadalupe como un eco doloroso. La había visto llegar hace unos minutos, del brazo de Alejandro. Era hermosa, sin duda, alta, de tez clara y ojos verdes, con un vestido que probablemente costaba más que todo lo que Guadalupe había ganado en su vida. Pero había algo en su mirada, una frialdad calculadora que le helaba la sangre. En la cocina, Guadalupe se tomó un momento para respirar. Sacó de su bolso la USB con las pruebas y la sostuvo en su mano, sintiendo su peso como si fuera de plomo. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Iba a destruir todo por lo que los Montero habían trabajado? ¿Iba a romper el corazón de Alejandro?
Doña Lupe, ¿está bien? La voz de Alejandro la sobresaltó. Rápidamente, guardó la USB en su bolsillo. Sí, joven Alejandro. Solo estaba tomando un respiro. Él la miró con preocupación. La veo pálida. ¿Segura que no necesita descansar? No, no. Estoy bien. Guadalupe forzó una sonrisa. Su prometida se ve muy guapa esta noche. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Sí, Paulina es perfecta. Pero su voz carecía de entusiasmo. Por un momento, se quedaron en silencio, el bullicio de la fiesta amortiguado por las paredes de la cocina. Finalmente, Alejandro habló. ¿Sabe, doña Lupe? A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera seguido mi corazón en lugar de las expectativas de mi padre. El corazón de Guadalupe dio un vuelco. ¿A qué se refiere, joven? Alejandro suspiró profundamente. Hay alguien. Alguien que me hace sentir vivo, que me entiende como nadie más. Pero, es imposible. Mi padre nunca lo aprobaría. Guadalupe sintió que le faltaba el aire. ¿Acaso Alejandro? No podía ser. Seguramente se refería a alguna otra mujer de su círculo social. Antes de que pudiera responder, la voz de don Ernesto resonó por el intercomunicador. Alejandro. ¿Dónde diablos estás? Es hora del anuncio. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Tengo que irme, doña Lupe. Deséeme suerte. Y con eso, salió de la cocina, dejando a Guadalupe con un torbellino de emociones. Con manos temblorosas, tomó la bandeja de champaña y se dirigió al salón. El momento había llegado. En el centro del salón, don Ernesto Montero se aclaraba la garganta, llamando la atención de todos los presentes. A su lado, Alejandro y Paulina formaban la imagen perfecta de una pareja de alta sociedad. Queridos amigos, comenzó don Ernesto, su voz resonando en el ahora silencioso salón, estamos aquí esta noche para celebrar no solo el compromiso de mi hijo Alejandro con la hermosa Paulina Valenzuela, sino también para anunciar la fusión de nuestras empresas. Un brindis por el futuro de los Montero Valenzuela. Los invitados alzaron sus copas, pero justo cuando don Ernesto iba a continuar, un ruido sordo interrumpió el momento. Todas las miradas se dirigieron hacia el origen del sonido. Allí, en medio del salón, estaba Guadalupe. La bandeja de champaña yacía en el suelo, las copas rotas formando un charco a sus pies. Pero lo que captó la atención de todos no fue el desastre, sino la expresión en el rostro de la mujer. Con una determinación que nunca antes había mostrado, Guadalupe dio un paso al frente. Tengo algo que decir, anunció, su voz temblando pero firme. Algo que todos necesitan saber sobre los Montero y sus negocios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ernesto palideció, mientras que Alejandro miraba a Guadalupe con una mezcla de confusión y preocupación. La tormenta que había estado gestándose durante años estaba a punto de desatarse, y nadie en esa habitación estaba preparado para lo que vendría a continuación. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en Guadalupe, quien, por primera vez en su vida, se encontraba en el centro de atención de la alta sociedad mexicana. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Don Ernesto fue el primero en reaccionar. Con una risa forzada, intentó disipar la tensión. Vamos, Lupita. Este no es momento para bromas. ¿Por qué no vas a la cocina a buscar algo para limpiar este desastre? Pero Guadalupe no se movió. Sus ojos, normalmente suaves y cálidos, brillaban ahora con una determinación feroz. No, don Ernesto. Ya no más mentiras. Ya no más secretos. Con manos temblorosas, sacó la USB de su bolsillo. Aquí tengo pruebas. Pruebas de todo lo que los Montero han estado haciendo durante años. El lavado de dinero, los sobornos a políticos, las conexiones con los cárteles. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Doña Sofía dejó escapar un grito ahogado, mientras que Paulina Valenzuela apretaba con fuerza el brazo de Alejandro.
Don Ernesto dio un paso amenazante hacia Guadalupe. «Cállate, vieja loca. No sabes de lo que estás hablando». Pero Alejandro intervino, colocándose entre su padre y Guadalupe. «Espera, papá. Dejemos que doña Lupe hable». «¿De qué estás hablando?», preguntó, dirigiéndose a la mujer que durante años había sido como una segunda madre para él. Guadalupe tomó una respiración profunda. No había vuelta atrás. «Hace 3 años, accidentalmente escuché una llamada telefónica. Alguien le advertía a don Ernesto sobre una investigación policial. Desde entonces, he estado observando, escuchando, reuniendo pruebas. Los maletines llenos de dinero que entran y salen a altas horas de la noche, las reuniones secretas con políticos corruptos, los accidentes que les ocurren a quienes se interponen en su camino». A medida que Guadalupe hablaba, el rostro de Alejandro pasaba de la incredulidad al horror. «Papá, ¿es esto cierto?». Don Ernesto, rojo de ira, gritó: «Por supuesto que no. Esta mujer está loca. Seguridad. Sáquenla de aquí». Pero antes de que alguien pudiera moverse, una voz femenina se alzó sobre el tumulto. «Ella dice la verdad». Todas las miradas se volvieron hacia el origen de la voz. Era Paulina Valenzuela. Con paso firme, Paulina se acercó a Guadalupe. «Yo también tengo pruebas. Mi padre me contó todo antes de que lo silenciaran. La fusión de nuestras empresas no es más que una fachada para expandir sus operaciones ilegales». El caos se desató en el salón. Los invitados murmuraban entre sí, algunos incluso comenzaron a dirigirse hacia la salida. Don Ernesto, viendo cómo su imperio se desmoronaba frente a sus ojos, sacó un arma de su chaqueta. «Nadie va a arruinar lo que he construido», gritó, apuntando alternativamente a Guadalupe y a Paulina. Fue entonces cuando Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Se interpuso entre su padre y las dos mujeres, extendiendo sus brazos en un gesto protector. «Baja el arma, papá», dijo con voz firme. Se acabó. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un grupo de agentes de la Policía Federal irrumpió en la habitación. «Policía Federal. Todos quietos». Don Ernesto, viendo que estaba acorralado, dejó caer el arma y se derrumbó en una silla cercana, derrotado. Mientras los agentes comenzaban a leer los derechos a don Ernesto y a esposar a varios de los presentes, Alejandro se volvió hacia Guadalupe y Paulina. «Lo siento», dijo, con lágrimas en los ojos. «Lo siento por todo». Guadalupe, sintiendo que un enorme peso se levantaba de sus hombros, tomó las manos de Alejandro entre las suyas. «No es tu culpa, mi niño. Tú no sabías nada». Paulina asintió, colocando una mano en el hombro de Alejandro. «Hiciste lo correcto al final. Eso es lo que importa». Mientras los tres permanecían unidos en medio del caos, Guadalupe no pudo evitar pensar en lo irónico de la situación. Había venido a esta fiesta preparada para sacrificar su amor por Alejandro en nombre de la verdad, solo para descubrir que el verdadero amor a veces significa hacer lo correcto, sin importar el costo. Afuera, las sirenas de las patrullas teñían la noche de azul y rojo. La fiesta de compromiso que debía marcar el inicio de una nueva era para los Monteros se había convertido en el fin de un imperio construido sobre mentiras y corrupción. Y en medio de todo, una humilde limpiadora indígena había demostrado que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Los días siguientes a la fatídica fiesta de compromiso pasaron como un torbellino para Guadalupe. La noticia de la caída del Imperio Montero se extendió como fuego por toda la Ciudad de México, ocupando las primeras planas de los periódicos y dominando las conversaciones en cada esquina. Guadalupe se encontraba ahora en un pequeño departamento en la colonia Roma, proporcionado por el programa de protección a testigos. Las persianas estaban cerradas, filtrando apenas la luz del mediodía. En la televisión, un noticiero mostraba imágenes de don Ernesto siendo escoltado al juzgado, su rostro otrora orgulloso ahora demacrado y sombrío. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Soy yo, doña Lupe», la voz de Alejandro llegó amortiguada desde el otro lado. Con el corazón acelerado, Guadalupe abrió la puerta.
Allí estaba él, con ojeras pronunciadas y una barba incipiente que denotaba noches sin dormir. «Pasa, mi niño», dijo ella, su voz mezclando cariño y preocupación. Alejandro entró, sus ojos recorriendo el modesto espacio. «¿Cómo está? ¿La están tratando bien aquí?» Guadalupe asintió. «Sí, no te preocupes por mí. ¿Cómo estás tú?» «He visto las noticias». Alejandro se dejó caer en el sofá, pasándose una mano por el rostro. «Es una locura, doña Lupe. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, era una mentira». Guadalupe se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «No todo, mi niño. El amor que tus padres sienten por ti, eso es real. Aunque hayan hecho cosas terribles». «¿Cómo pudo ocultármelo todo este tiempo?», preguntó Alejandro, su voz quebrándose. «¿Por qué no me lo dijo antes?». Guadalupe sintió que su corazón se encogía. «Yo tenía miedo. Miedo de lastimarte, de destruir tu mundo. Y también». Dudó por un momento, «tenía miedo de perderte». Alejandro la miró, confundido. «¿Perderme? Doña Lupe, usted ha sido más madre para mí que mi propia madre en muchos aspectos. Nunca la perdería». Guadalupe respiró hondo. «Era ahora o nunca». «Alejandro, hay algo que debo confesarte. Algo que he guardado en mi corazón durante años». Con manos temblorosas, Guadalupe sacó de su bolsillo una vieja fotografía. En ella, una joven Guadalupe sostenía en brazos a un bebé. «Este eres tú», dijo suavemente. «El día que naciste». Alejandro tomó la foto, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Pero, ¿cómo? Tu madre, doña Sofía, tuvo complicaciones durante el parto. Yo trabajaba entonces como partera en el hospital. Fui yo quien te trajo al mundo, quien te sostuvo por primera vez». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Guadalupe. En ese momento, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Sabía que haría cualquier cosa por protegerte. Alejandro escuchaba en silencio, su mirada fija en la fotografía. «Cuando los Montero me ofrecieron trabajo como su ama de llaves, acepté sin dudarlo. Quería estar cerca de ti, verte crecer, aunque fuera desde las sombras». Guadalupe hizo una pausa, reuniendo coraje. Con el tiempo, ese amor maternal cambió. Se convirtió en algo más profundo, más complejo. «Me enamoré de ti, Alejandro. Del hombre en que te convertiste, de tu bondad, de tu fuerza». El silencio que siguió pareció eterno. Alejandro finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que Guadalupe no podía descifrar. «Doña Lupe, yo». Comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Alejandro miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Paulina. Tengo que atender, lo siento». Mientras Alejandro salía al pasillo para hablar, Guadalupe se quedó sentada, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había cometido un error al revelar sus sentimientos? ¿Había arruinado la única conexión genuina que le quedaba en este mundo? Minutos después, Alejandro regresó, su rostro serio. «Tengo que irme. Hay desarrollos en el caso. Paulina tiene nueva información que podría ayudar en el juicio contra mi padre». Guadalupe asintió, intentando ocultar su decepción. «Entiendo. Ve, mi niño. Haz lo que tengas que hacer». Alejandro se detuvo en la puerta, volviéndose hacia ella. «Doña Lupe, gracias. Por todo. Por cuidarme, por protegerme, por amarme. Necesito tiempo para procesar todo esto, pero quiero que sepa que usted siempre será importante para mí». Y con eso, se fue, dejando a Guadalupe sola con sus pensamientos y el peso de las verdades finalmente reveladas. Mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, Guadalupe se acercó a la ventana, corriendo ligeramente la persiana. En las calles abajo, la vida continuaba. Parejas paseaban de la mano, niños jugaban en los parques, vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías. El mundo seguía girando, ajeno al torbellino de emociones que se agitaba en su corazón. Pero por primera vez en años,
Guadalupe sintió que podía respirar libremente. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El juicio contra don Ernesto Montero y sus cómplices se había convertido en el evento mediático del año, acaparando titulares y generando debates en todos los rincones del país. Guadalupe observaba todo desde la distancia, protegida por el anonimato que le brindaba el programa de protección a testigos. Su testimonio, junto con las pruebas que había recopilado a lo largo de los años, se había convertido en la piedra angular del caso de la Fiscalía. Una mañana de octubre, mientras Guadalupe preparaba su café en la pequeña cocina de su nuevo hogar, el timbre de la puerta sonó. Con cautela, se acercó y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Alejandro. Al abrir la puerta, Guadalupe se sorprendió al ver que no venía solo. A su lado estaba Paulina Valenzuela. «Buenos días, doña Lupe», saludó Alejandro con una sonrisa cansada pero genuina. «¿Podemos pasar? Hay algo importante que queremos discutir con usted». Guadalupe asintió, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Los tres se sentaron en la pequeña sala, un silencio incómodo llenando el espacio entre ellos. Fue Paulina quien habló primero. «Señora Xóchitl, antes que nada, quiero agradecerle. Su valentía no solo expuso la corrupción de los Montero, sino que también nos dio la oportunidad de hacer justicia por la muerte de mi padre». Guadalupe la miró con sorpresa. «¿Tu padre?». Paulina asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Mi padre descubrió las actividades ilegales de don Ernesto hace años. Intentó denunciarlo, pero tuvo un accidente antes de poder hacerlo. Yo juré continuar su lucha, y gracias a usted, finalmente lo logré». Alejandro tomó la mano de Paulina, un gesto que no pasó desapercibido para Guadalupe. «Doña Lupe, estos meses han sido intensos. He tenido que reevaluar todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia, mis sentimientos». Guadalupe contuvo la respiración, preparándose para lo que vendría a continuación. «Lo que me dijo aquella tarde sobre sus sentimientos hacia mí». Alejandro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Me conmovió profundamente. Su amor, su dedicación, su sacrificio. Me di cuenta de que yo también la amo, doña Lupe. Pero no de la manera que usted esperaba». Guadalupe sintió que su corazón se encogía, pero al mismo tiempo, una extraña paz la invadió. De alguna manera, siempre había sabido que este sería el resultado. Alejandro continuó: «Usted es familia para mí. La madre que siempre necesité, la guía que me mantuvo en el camino correcto incluso cuando no lo sabía. Y por eso, Paulina y yo queríamos pedirle algo muy especial». Paulina sonrió, sacando un sobre de su bolso. «Señora Xóchitl, Alejandro y yo vamos a casarnos. Pero no será una boda como la que nuestras familias habían planeado. Será algo íntimo, genuino, con las personas que realmente importan. Y nos preguntábamos si usted aceptaría ser mi madrina de boda», completó Alejandro. «Y tal vez, con el tiempo, la abuela de nuestros hijos». Guadalupe sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda y serena. «Mis niños», dijo, extendiendo sus manos para tomar las de Alejandro y Paulina. «Nada me haría más feliz». En ese momento, mientras el sol de la mañana inundaba la pequeña sala, Guadalupe comprendió que el amor tiene muchas formas. Y que a veces, el final más feliz no es el que imaginamos, sino el que la vida nos regala cuando somos valientes enough to embrace the truth. El día de la boda amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. En una pequeña capilla en Coyoacán, lejos del bullicio y la opulencia que una vez definieron la vida de los Montero, se reunió un grupo íntimo de personas para celebrar la unión de Alejandro y Paulina. Guadalupe, vestida con un hermoso huipil bordado a mano, símbolo de su herencia indígena, esperaba nerviosamente en una pequeña habitación junto a la capilla. Sus manos, acostumbradas durante años al trabajo duro, ahora sostenían delicadamente un ramo de cempasúchil. La puerta se abrió y Alejandro entró,
luciendo un traje sencillo pero elegante. Doña Lupe, dijo con una sonrisa radiante, ¿está lista? Guadalupe asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Mi niño, te ves tan guapo. Alejandro se acercó y tomó las manos de Guadalupe entre las suyas. Gracias. Por todo. Por estar aquí, por ser quien es, por salvarme en más de un sentido. Guadalupe sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No era momento de llorar, sino de celebrar. Vamos, dijo Alejandro, ofreciéndole su brazo. Nos esperan. Juntos, salieron de la habitación y caminaron hacia la entrada de la capilla. La música suave llenaba el aire, y todos los presentes se pusieron de pie al verlos aparecer. Mientras avanzaban por el pasillo, Guadalupe no pudo evitar recordar cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. El Imperio Montero había caído, sí, pero de sus cenizas había surgido algo mucho más valioso, la verdad, el amor genuino, la redención. Al llegar al altar, donde Paulina esperaba radiante en un sencillo vestido blanco, Guadalupe sintió una mezcla de emociones, orgullo, felicidad, un toque de melancolía, pero sobre todo, una profunda sensación de paz. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Alejandro sorprendió a todos al sacar un tercer anillo. Doña Lupe, dijo, volviéndose hacia ella, este anillo es para usted. No como símbolo de un amor romántico, sino como promesa de una familia. Usted nos ha dado tanto, es hora de que reciba el lugar que merece en nuestras vidas. Con manos temblorosas, Guadalupe permitió que Alejandro deslizara el anillo en su dedo. Era un aro simple de oro, con un pequeño diamante que brillaba como una estrella. Paulina se acercó y abrazó a Guadalupe. Bienvenida a la familia, susurró. Oficialmente. Cuando el sacerdote pronunció a Alejandro y Paulina marido y mujer, los aplausos y vítores llenaron la pequeña capilla. Pero para Guadalupe, el sonido más dulce era el latido de su propio corazón, finalmente en paz. La recepción se llevó a cabo en el patio de una antigua hacienda cercana. Bajo el cielo estrellado y las luces de farolillos, los invitados bailaban, reían y celebraban no solo la unión de dos personas, sino el triunfo del amor y la verdad sobre la corrupción y las mentiras. En un momento tranquilo, Guadalupe se encontró sentada junto a una fuente, observando la fiesta desde la distancia. Una figura familiar se acercó, era doña Sofía, la madre de Alejandro. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio. Finalmente, Sofía habló. Guadalupe, yo quiero agradecerte. Por cuidar de mi hijo todos estos años. Por hacer lo que yo no pude o no me atreví a hacer. Guadalupe asintió lentamente. Lo hice por amor, doña Sofía. El mismo amor que sé que usted siente por él. Sofía tomó la mano de Guadalupe. ¿Crees que algún día podrá perdonarme? ¿Qué podremos ser una familia de verdad? Guadalupe miró hacia la pista de baile, donde Alejandro y Paulina bailaban, perdidos en los ojos del otro. El perdón es un camino largo, doña Sofía. Pero hoy es un buen día para dar el primer paso. Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio, unidas por el amor a un mismo hombre, aunque de maneras muy diferentes. Mientras la noche avanzaba y la fiesta continuaba, Guadalupe reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta este momento. Había llegado a la Ciudad de México décadas atrás, una joven indígena en busca de una vida mejor. Había enfrentado discriminación, dificultades y corazones rotos. Pero también había encontrado fuerza, propósito y, finalmente, una familia. Cuando Alejandro se acercó para invitarla a bailar, Guadalupe se levantó con una sonrisa. Mientras se movían al ritmo de una suave melodía, Guadalupe supo que, sin importar lo que el futuro trajera, ya no estaría sola. La limpiadora que una vez se había enamorado en secreto del hijo de su patrón había encontrado algo mucho más valioso que un amor romántico, había encontrado su lugar en el mundo, su familia, su hogar. Y mientras la música sonaba y las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, Guadalupe Xóchitl bailó, libre al fin de secretos y mentiras, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Un año había pasado desde la boda de Alejandro y Paulina.
La Ciudad de México se preparaba para celebrar el Día de los Muertos, las calles adornadas con calaveras de azúcar y flores de cempasúchil. En un pequeño apartamento en la colonia Roma, Guadalupe Xóchitl se ajustaba un nuevo par de lentes, regalo de su 66º cumpleaños. El timbre sonó, y al abrir la puerta, Guadalupe fue recibida por los rostros sonrientes de Alejandro y Paulina. En los brazos de Paulina, un pequeño bulto se movía inquieto. «Doña Lupe», exclamó Alejandro, abrazándola con cuidado. «¿Lista para conocer a su nieto?». Guadalupe sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Con manos temblorosas, tomó al bebé que Paulina le ofrecía. Dos grandes ojos oscuros la miraron con curiosidad. «Les presento a Emiliano Xóchitl Montero», dijo Paulina con orgullo. «Nombrado en honor a su abuela». Las lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de Guadalupe mientras mecía suavemente al bebé. «Es hermoso», susurró. «Tan perfecto». Mientras se acomodaban en la sala, Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. «Doña Lupe, hay algo más que queremos compartir con usted». Guadalupe levantó la vista del bebé, intrigada. «Hemos estado trabajando en un proyecto», explicó Paulina. «Una fundación para ayudar a mujeres indígenas en situación vulnerable. Queremos llamarla Fundación Xóchitl en su honor». Guadalupe parpadeó, sorprendida. «¿En mi honor? Pero yo solo soy una simple limpiadora». Alejandro tomó su mano. «Usted es mucho más que eso, doña Lupe. Es un símbolo de valentía, de integridad. Su historia, nuestra historia, merece ser contada. Queremos que sea la directora honoraria», añadió Paulina. «Su experiencia, su sabiduría, serán invaluables para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y su fuerza». Guadalupe miró al pequeño Emiliano, luego a Alejandro y Paulina. Pensó en su largo viaje, desde las montañas de Oaxaca hasta este momento. En todas las dificultades, los secretos, los amores no correspondidos. Pero también en la fuerza que había descubierto en sí misma, en la familia que había ganado. «Sí», dijo finalmente, su voz llena de emoción. «Sí, me encantaría ser parte de esto». Esa noche, mientras la Ciudad de México se iluminaba con las velas de los altares del Día de los Muertos, Guadalupe se sentó en su pequeño balcón. En sus manos sostenía una vieja fotografía, ella, joven y esperanzada, el día que llegó a la ciudad. «Lo logré», susurró a la imagen. «Encontré mi lugar. Encontré mi voz». Desde la calle, el sonido de música y risa se elevaba. La vida continuaba, con sus alegrías y tristezas, sus secretos y verdades. Pero ahora, Guadalupe sabía que su historia, la historia de una humilde limpiadora que se atrevió a desafiar a los poderosos por amor y justicia, viviría más allá de ella. En el apartamento, Emiliano comenzó a llorar suavemente. Guadalupe se levantó, lista para cumplir su nuevo rol de abuela. Mientras caminaba hacia la cuna, pensó en todas las historias que tendría para contarle cuando creciera. Historias de coraje, de amor, de redención. Y mientras mecía al bebé, cantando suavemente una nana en náhuatl que su propia abuela le había enseñado, Guadalupe Xóchitl supo que, al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y que a veces, el amor más grande no es el que soñamos, sino el que construimos con paciencia, valentía y sacrificio. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo incesante. Y en un pequeño apartamento en la colonia Roma, una mujer que una vez había sido invisible para el mundo abrazaba su futuro, sabiendo que su legado viviría en cada vida tocada por su historia. 5 años después, en una tarde soleada de primavera, un grupo de mujeres se reunía en un centro comunitario en Tepito. Eran de diferentes edades y orígenes, pero todas compartían una mirada de determinación en sus ojos. Al frente de la sala, Guadalupe Xóchitl, ahora de 71 años, se apoyaba ligeramente en un bastón tallado a mano. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en una trenza adornada con flores. «Mis queridas», comenzó, su voz suave pero firme, «cada una de ustedes tiene una historia que contar. Una historia de lucha, de sacrificio, de amor. Hoy, les contaré la mía, no para que me admiren, sino para que vean que el cambio es posible, que la verdad siempre encuentra su camino.
Mientras Guadalupe compartía su historia, desde sus días como joven partera hasta su papel en exponer la corrupción de los Montero, las mujeres escuchaban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos, otras con puños apretados de determinación. Al terminar, una joven levantó la mano. Doña Guadalupe, ¿cómo encontró el valor para enfrentarse a gente tan poderosa? Guadalupe sonrió. El valor, mi niña, no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Cada una de ustedes tiene ese valor dentro. Solo necesitan encontrar su voz. Mientras las mujeres se dispersaban, Guadalupe notó a Alejandro y Paulina en la puerta, con el pequeño Emiliano, ahora de 6 años, y su hermana recién nacida, Guadalupe. Abuelita, gritó Emiliano, corriendo hacia ella. ¿Nos contarás otra historia esta noche? Guadalupe lo abrazó, sintiendo el peso de todas las historias aún por contar, de todas las vidas aún por cambiar. Claro que sí, mi amor. Tenemos muchas historias por delante. Mientras salían del centro comunitario, Guadalupe miró hacia el cielo de la Ciudad de México. La ciudad que una vez la había intimidado ahora se sentía como su hogar, su legado. La limpiadora que se enamoró en secreto del hijo de su patrón había encontrado algo mucho más grande que un amor romántico. Había encontrado su propósito, su voz, su familia. Y mientras caminaba por las calles de Tepito, rodeada de la familia que había construido y las vidas que había tocado, Guadalupe Xóchitl supo que su historia, con todos sus giros y vueltas, había valido la pena. Porque al final, el amor más grande es aquel que nos impulsa a ser mejores, a luchar por la verdad y a dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.